¿Acaso el silencio tiene peso? Para Sofía Lombardi, el silencio en su apartamento de Recoleta, en el corazón de Madrid, había adquirido la densidad del plomo desde que Carlos, su esposo durante 35 años, se había marchado, llevándose consigo el murmullo constante de su presencia. Ahora, con 58 años y una jubilación anticipada de su cátedra de literatura comparada en la Complutense, los días se extendían como páginas en blanco, vastos y un tanto intimidantes. La pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, casi invisible, recuerdo de una travesura infantil en el Parque del Retiro, palpitaba a veces como un barómetro de su inquietud. Su elegancia natural, siempre sobria, no lograba ocultar del todo la melancolía que se había instalado en sus ojos marrones, otrora vivaces y analíticos. Fue durante una de esas tardes de otoño, con el cielo madrileño tiñéndose de grises nostálgicos, cuando Clara, su exalumna predilecta y ahora periodista digital treintañera, irrumpió en su quietud con la energía de un vendaval. «Sofía, querida, no puedes seguir así. Pareces una estatua en tu propio museo», le dijo, mientras depositaba una caja de sus pasteles favoritos sobre la mesa de caoba. «He pensado, ¿por qué no pruebas corazonesconectados.es? Es una plataforma para gente como tú, culta, con intereses, para conocer gente, vamos. Solo para distraerte, ¿eh?» Sofía arqueó una ceja. La escepticismo era su segunda naturaleza. «Clara, por favor. Yo en esas cosas prefiero releer a Proust». Pero Clara era persistente. Con una mezcla de cariño y astucia la convenció. «Solo un perfil, Sofía, para ver qué pasa. Prometo ayudarte con la tecnología». Y así, entre risas forzadas y suspiros resignados, nació el perfil de Alma Lectora 58. Las primeras interacciones fueron un desfile de decepciones, hombres que apenas sabían escribir, otros que solo buscaban aventuras pasajeras. Sofía estaba a punto de abandonar cuando llegó un mensaje diferente. El remitente era Errante 70, un tal Ricardo Antúnez. Su foto de perfil mostraba a un hombre de unos 60 años, cabello entrecano peinado con esmero, una sonrisa amable y ojos que parecían comprender el mundo. De fondo, el acueducto de Segovia, imponente. Su mensaje inicial era breve, pero exquisitamente redactado, citando a Machado. Comenzaron a chatear. Ricardo decía ser un arquitecto español, viudo desde hacía 5 años, actualmente supervisando un complejo proyecto de restauración de un castillo medieval en la Borgoña francesa. Sus palabras eran un bálsamo para Sofía. Hablaba de literatura, de arte, de música, de la soledad compartida. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que alguien entendía su alma. Las conversaciones se hicieron diarias e intensas. Ricardo era todo lo que ella había anhelado, un compañero intelectual, un alma sensible. Las semanas se convirtieron en meses. La relación virtual con Ricardo se volvió el centro del universo de Sofía. Él le enviaba correos electrónicos larguísimos, detallando sus días entre planos antiguos y piedras centenarias, salpicados de reflexiones sobre la vida y el arte que a Sofía le parecían sublimes. Las llamadas telefónicas eran frecuentes, aunque la señal, según Ricardo, era pésima en la campiña francesa, lo que excusaba la ausencia de videollamadas claras. Su voz, cálida y profunda, era suficiente para Sofía. Le contaba de su supuesta única hija, Elena, que vivía en Canadá y con la que tenía una relación algo distante. Pequeños detalles que construían la imagen de un hombre íntegro y con un mundo interior rico. Sofía, a su vez, se abría como nunca antes, compartiendo sus miedos, sus anhelos, la punzada de la soledad que la jubilación había agudizado. Fue una tarde de abril cuando llegó la primera nota discordante. Ricardo sonaba preocupado al teléfono. «Sofía, querida, ha surgido un imprevisto terrible aquí en la obra. Un andamio ha cedido, y aunque nadie ha resultado herido de gravedad, gracias a Dios, parte de una estructura que acabábamos de restaurar se ha dañado. El seguro tardará una eternidad en responder y necesito unos materiales específicos con urgencia para que el proyecto no se paralice. Son unos 2.000 euros. Es una situación embarazosa, pero mis cuentas aquí en Francia están vinculadas al proyecto y tienen una burocracia infernal para disponer de efectivo rápido». Sofía sintió una punzada de inquietud. Era la primera vez que el dinero aparecía en sus conversaciones. Pero la angustia en la voz de Ricardo, su vulnerabilidad expuesta, desarmaron su escepticismo natural. Él, que siempre se mostraba tan fuerte y autosuficiente. «No te preocupes, Ricardo. Yo puedo ayudarte», dijo casi sin pensar, su instinto protector activado. «Considera esto un préstamo entre amigos.
La gratitud de Ricardo fue desbordante. No sé cómo agradecerte, Sofía, eres un ángel. Te lo devolveré en cuanto pueda mover mis fondos, en un par de semanas a lo sumo. La transferencia se hizo esa misma tarde. Sofía se sintió bien, útil, parte de algo importante en la vida de Ricardo. La pequeña duda inicial se disipó ante las efusivas palabras de agradecimiento y las promesas de un futuro juntos cuando él regresara a Madrid. Clara, sin embargo, notó el cambio. Sofía estaba más radiante, sí, pero también más reservada cuando se tocaba el tema de Ricardo, especialmente si Clara hacía alguna pregunta demasiado directa sobre sus planes o su vida en Francia. «Parece demasiado bueno para ser verdad, Sofía», le dijo Clara un día con su habitual franqueza. «Es que lo es, Clara, es bueno. Y es real», respondió Sofía con una convicción que no admitía réplica, aunque una minúscula voz en su interior le susurró una advertencia que decidió ignorar. Los 2.000 euros fueron solo el comienzo. Unas semanas después, Ricardo llamó con una nueva urgencia. «Sofía, mi amor, no sabes la pesadilla. Resulta que los daños estructurales eran más graves de lo que pensábamos. La aseguradora está poniendo 1.000 trabas, y si no adelantamos una fianza para la reparación especializada de unas vigas maestras, podrían paralizar toda la obra e incluso imponernos multas cuantiosas. Necesitaría unos 7.000 euros más. Sé que es mucho pedir, pero eres la única persona en el mundo en quien confío. Esto podría arruinar mi reputación si no lo soluciono». Su voz sonaba al borde de la desesperación. Sofía sintió un nudo en el estómago. 7.000 euros era una suma considerable, parte de sus ahorros. Pero la imagen de Ricardo, solo en Francia, luchando contra la burocracia y los contratiempos, la conmovió profundamente. ¿No era esto lo que hacían las parejas? Apoyarse en los momentos difíciles. Y él había prometido devolvérselo todo. Ya había comenzado a hablar de su regreso a Madrid, de buscar un apartamento juntos, de viajes que harían. «Haré lo que pueda, Ricardo», dijo, la voz temblorosa. Esa misma semana, Sofía realizó la transferencia, sintiendo una mezcla de miedo y una extraña euforia por su capacidad de ayudar, de ser indispensable. Las solicitudes continuaron, cada una con una excusa más elaborada y urgente. Un problema con las aduanas francesas para importar unos materiales únicos desde Italia que requerían un pago de facilitación de 3.500 euros. Luego, una supuesta enfermedad repentina de su hija Elena en Canadá. Un diagnóstico grave que necesitaba un tratamiento costoso y no cubierto totalmente por su seguro. Ricardo estaba destrozado y necesitaba enviarle 10.000 euros con urgencia, pero sus cuentas seguían bloqueadas por la investigación del castillo. Sofía, cada vez más atrapada en la red emocional y en la espiral de ayudas, comenzó a liquidar algunas inversiones que tenía, pequeños fondos que su difunto esposo Carlos había dejado para su vejez. El escepticismo inicial se había transformado en una fe ciega, alimentada por las constantes promesas de Ricardo, sus palabras de amor eterno y los planes detallados para un futuro idílico. Cualquier atisbo de duda era acallado por la vergüenza de desconfiar de un hombre tan honorable y tan enamorado. Ricardo también comenzó a aislarla sutilmente. «Querida, no comentes nuestros asuntos financieros con nadie. La gente es malpensada, envidiosa. No entenderían la profundidad de nuestra conexión ni la magnitud de mis proyectos. Esto es algo nuestro, un secreto que nos une más». Sofía, anhelando esa exclusividad, se alejó aún más de Clara, evitando sus preguntas inquisitivas. Su sobrino Julián, un joven abogado pragmático que la visitaba de vez en cuando, notó que su tía parecía más nerviosa y evasiva cuando él intentaba hablar de sus finanzas o de sus planes de futuro. Las videollamadas seguían siendo un espejismo. Siempre había una excusa: la conexión inestable en la Borgoña, la cámara de su portátil rota, una reunión urgente. Sofía solo conocía su voz y aquellas fotos que Ricardo le enviaba esporádicamente. Él sonriendo junto a una maqueta del castillo, él paseando por un supuesto viñedo cercano a la obra. Fotos que alimentaban su fantasía. Clara, sin embargo, no podía quitarse de encima una sensación de profunda inquietud. Amaba a Sofía como a una segunda madre, y verla tan absorta en esa relación virtual tan cambiada la alarmaba. Las evasivas de Sofía ante sus preguntas solo aumentaban sus sospechas. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Una tarde, armada con su portátil y una determinación férrea, Clara comenzó su propia investigación. Recordó el nombre que Sofía había mencionado: Ricardo Antúnez.
arquitecto. Buscó en colegios de arquitectos de España, en bases de datos profesionales. Nada. Ningún Ricardo Antúnez con ese perfil aparecía con proyectos en Francia. Luego se centró en las fotos. Sofía le había mostrado algunas, orgullosa. Clara había tomado discretamente una foto de la pantalla del móvil de Sofía, donde se veía a Ricardo sonriendo frente al acueducto de Segovia. Subió la imagen a varios buscadores inversos de imágenes. Los resultados la dejaron helada. La foto de Ricardo Antúnez aparecía en múltiples sitios web, un blog de viajes de un jubilado alemán llamado Klaus, un perfil en una oscura red social rusa bajo el nombre de Sergei, e incluso en un artículo sobre estafas románticas, donde se usaba esa misma imagen como ejemplo de perfil falso. No había ningún arquitecto español, solo un rostro atractivo usado una y otra vez para engañar. El corazón de Clara latía con fuerza. Necesitaba más pruebas antes de enfrentar a Sofía. Sabía que la negación sería su primera reacción. Recordó que Sofía había mencionado el castillo en la Borgoña. Buscó proyectos de restauración de castillos en esa región de Francia. Encontró varios, pero ninguno mencionaba a un arquitecto español llamado Ricardo Antúnez, ni reportaba los incidentes que él había descrito. La supuesta hija en Canadá, Elena. Intentó buscarla en redes sociales, combinando el apellido Antúnez con el nombre Elena y la ubicación en Canadá. Demasiado común, imposible sin más datos, pero la evidencia de las fotos era demoledora. Clara sintió una mezcla de rabia y una profunda tristeza por Sofía. ¿Cómo podía su inteligente, culta y antes escéptica amiga haber caído en una trampa tan cruel? La soledad, se respondió Clara, la maldita soledad era un arma poderosa en manos de estos depredadores. Mientras tanto, Sofía vivía en su burbuja de amor y promesas. Acababa de realizar otra transferencia, esta vez de 5.000 euros. Ricardo le había hablado de una oportunidad de inversión única e irrepetible en unos bonos de arte sacro relacionados con la restauración del castillo. Le prometió que en 6 meses triplicarían su valor y podrían comprar la casa de sus sueños en la Costa Brava. Sofía había vaciado casi por completo la cuenta de ahorros que compartía con su difunto esposo. Estaba apostando todo a ese futuro con Ricardo. Clara decidió que no podía esperar más. Tenía que hablar con Sofía, aunque supiera que la conversación sería una de las más difíciles de su vida. El timbre sonó en el apartamento de Sofía una tarde gris de noviembre. Era Clara, con el rostro serio y una carpeta bajo el brazo. Sofía la recibió con una sonrisa algo forzada. Últimamente se sentía culpable por evitarla. «Pasa, Clara. ¡Qué sorpresa! ¿Un café? Gracias, Sofía. Pero antes tenemos que hablar. Es importante». Se sentaron en el salón rodeadas de los libros que atestiguaban la vida intelectual de Sofía. Clara respiró hondo y comenzó con toda la delicadeza que pudo reunir. «Sofía, he estado preocupada por ti, por esta relación con Ricardo». «Clara, ya te he dicho que estoy bien. Estamos muy bien», interrumpió Sofía a la defensiva. «Por favor, escúchame. He investigado un poco». Clara abrió la carpeta y sacó las impresiones de las búsquedas de imágenes. «Esta foto, la que te envió Ricardo, ¿la reconoces?» Sofía sintió una sombra de inquietud cruzando sus ojos. Pues bien, esta misma foto la utiliza un bloguero alemán llamado Klaus y un tal Sergei en una red rusa, y aparece en artículos sobre estafas románticas como ejemplo de perfil falso. Clara le mostró las pruebas, una tras otra. La sonrisa de Ricardo Antúnez repetida bajo diferentes nombres, en diferentes contextos, todos ellos ajenos a la historia que él le había contado. Sofía miraba las hojas con incredulidad. Al principio negó con la cabeza. «No puede ser. Es una coincidencia. Alguien le habrá robado sus fotos». «Sofía», continuó Clara, la voz firme pero compasiva, «busqué información sobre el proyecto del castillo en Borgoña. No hay ningún arquitecto llamado Ricardo Antúnez trabajando allí. Ninguno de los incidentes que te contó, los andamios, los problemas con el seguro, aparecen registrados». El color abandonó el rostro de Sofía. Sus manos comenzaron a temblar. Seguía negando, pero su voz sonaba débil, quebrada. Él me lo explicó, la confidencialidad, los problemas burocráticos. En ese preciso instante, el móvil de Sofía vibró sobre la mesa. Un mensaje de WhatsApp, de Ricardo. «Mi amor, necesito un último favor urgente. Ha surgido una complicación con la transferencia de los bonos de arte. Necesito que envíes 1.500 euros más para liberar los fondos. Es el último paso, te lo juro. Luego todo será nuestro».
Las palabras del mensaje parecieron flotar en el aire, grotescas y crueles ante la evidencia que Clara había desplegado. Con manos temblorosas, Sofía cogió su móvil. Miró a Clara, los ojos llenos de una mezcla de terror y una súplica desesperada porque todo fuera una pesadilla. «Pregúntale algo que solo el verdadero Ricardo sabría», susurró Clara. «Algo muy específico de sus conversaciones, algo que no esté en su guión». Sofía tecleó apenas viendo las letras. «Ricardo, ¿recuerdas el nombre del poeta persa del que hablamos la semana pasada, el que te dije que mi padre solía recitarme?» Esperaron en un silencio denso, casi irrespirable. La respuesta tardó unos minutos, que a Sofías le parecieron una eternidad. «Claro, mi vida. Rumi. Siempre tan culta». Sofía se quedó paralizada. Habían hablado de muchos poetas, pero nunca de Rumi en ese contexto. Su padre detestaba la poesía persa. Era una pregunta trampa, una última y frágil esperanza que se desvanecía. «No, no era Rumi», susurró Sofía, más para sí misma que para Clara. Con un nudo en la garganta escribió otro mensaje. «¿Quién es Klaus? Y Sergei, tus fotos están por todas partes». La respuesta esta vez fue instantánea, un torrente de negaciones furiosas, acusaciones. «¿Cómo puedes dudar de mí, Sofía? Después de todo lo que hemos compartido, esa amiga tuya te está envenenando la mente, quiere destruir nuestra felicidad». Pero ya no había convicción en sus palabras, sonaban huecas, desesperadas. Sofía simplemente escribió: «Eres un fraude». La respuesta fue el silencio. Luego el indicativo de que había sido bloqueada. Ricardo Antúnez, el arquitecto sensible, el amante de la literatura, el compañero de alma, había desaparecido tan rápido como había llegado, dejando tras de sí solo un vacío y la demoledora pantalla de un chat bloqueado. Sofía se cubrió el rostro con las manos y un sollozo profundo, desgarrador, escapó de su pecho. Clara la abrazó, dejando que el dolor fluyera, sabiendo que las palabras en ese momento sobraban. Cuando Sofía pudo finalmente calmarse un poco, los ojos hinchados y el rostro pálido como el mármol, miró a Clara. «El dinero, Clara, todo el dinero». Juntas accedieron a la cuenta bancaria de Sofía. Extracto tras extracto, transferencia tras transferencia, la magnitud de la estafa se reveló en toda su crudeza. Más de 80.000 euros, los ahorros de toda una vida. El legado de Carlos, todo esfumado. Las semanas que siguieron fueron un borrón de incredulidad, vergüenza y un dolor sordo que se instaló en el pecho de Sofía como un inquilino permanente. El silencio de su apartamento ya no era melancólico, era opresivo, cargado de la ausencia de Ricardo y del peso de su propia ingenuidad. Cada rincón le recordaba alguna conversación, alguna promesa incumplida. Los libros que él había recomendado parecían mirarla con burla desde las estanterías. Su sobrino Julián, al enterarse de la situación por una angustiada Clara, reaccionó con una mezcla de pragmatismo profesional y una preocupación genuina, aunque teñida de una reprimenda apenas velada. «Tía, ¿cómo pudiste? Con tu inteligencia, con tu experiencia». «No lo sé, Julián, simplemente no lo sé», susurró Sofía, la vergüenza quemándole las mejillas. «Me hizo sentir viva otra vez. Necesitaba creer». Julián la acompañó a la comisaría de policía del distrito de Salamanca para interponer la denuncia. El inspector, que los atendió, un hombre de mediana edad con ojos cansados, escuchó el relato con paciencia profesional. Había visto demasiados casos como el de Sofía. Estafas románticas, catfishing, fraudes de inversión. Los nombres cambiaban, pero el patrón era dolorosamente similar. «Haremos todo lo posible, señora Lombardi», dijo el inspector sin mucha convicción. «Pero debo ser honesto. Estos individuos suelen operar desde el extranjero, usando múltiples identidades falsas, cuentas bancarias puente en paraísos fiscales. La probabilidad de recuperar el dinero es, francamente, muy baja». Las palabras del inspector fueron como un último clavo en el ataúd de sus esperanzas financieras. Pero extrañamente, una parte de Sofía sintió un amargo alivio. La lucha por el dinero ya no importaba tanto como la lucha por recuperar su propia dignidad, su propio juicio. Los días transcurrían lentos, grises. Sofía apenas comía, dormía mal. Se sentía expuesta, vulnerable, como si todo Madrid pudiera ver en su rostro la marca de la tonta que había sido. Evitaba las llamadas, incluso las de Clara, sumiéndose en un aislamiento autoimpuesto. La cicatriz sobre su ceja parecía picarle más a menudo. Una tarde, mientras ordenaba compulsivamente unos papeles antiguos, encontró una vieja fotografía de ella y Carlos, tomada durante un viaje a Granada, en los jardines del Generalif, muchos años atrás.
Ambos sonreían, jóvenes, llenos de proyectos. Un dolor agudo la atravesó. No solo había perdido sus ahorros, sino que sentía que había traicionado la memoria de Carlos, la confianza que él había depositado en ella. Clara no se rindió. La llamaba a diario, le dejaba mensajes cariñosos, aparecía en su puerta con la excusa de llevarle un nuevo libro o unos dulces de la pastelería del barrio. Poco a poco, con una paciencia infinita, fue rompiendo el caparazón en el que Sofía se había encerrado. «No tienes la culpa de nada, Sofía», le repetía Clara. «Estos tipos son profesionales de la manipulación, saben exactamente qué teclas tocar. Le puede pasar a cualquiera. Pero yo no soy cualquiera, Clara. Yo soy... Era una mujer inteligente», respondía Sofía, la voz cargada de autodesprecio. «Y lo sigues siendo. La inteligencia no te hace inmune a la soledad, ni a la necesidad de afecto. Te hicieron una jugarreta cruel, eso es todo. Pero sigues siendo tú». Los meses pasaron. El otoño dio paso a un invierno frío y desapacible en Madrid, reflejo del estado de ánimo de Sofía. La investigación policial apenas avanzaba, como había predicho el inspector. El rastro de Ricardo Antúnez se había enfriado, perdido en la inmensidad del ciberespacio y en la complejidad de las jurisdicciones internacionales. Julián, con la ayuda de un colega especializado en delitos informáticos, intentó rastrear las transferencias, pero el dinero había pasado por tantas cuentas en tantos países que seguirlo era como intentar atrapar el humo con las manos. 70.000 euros. La cifra exacta la perseguía en sueños. Sofía comenzó a asistir a un grupo de apoyo para víctimas de estafas online, una recomendación de Clara que inicialmente había rechazado con vehemencia. Escuchar las historias de otros, personas de todas las edades y condiciones sociales, le ayudó a comprender que no estaba sola en su dolor y en su vergüenza. Había empresarios arruinados, jóvenes idealistas despojados de sus primeros ahorros, viudas como ella que habían buscado consuelo y habían encontrado traición. La inteligencia, el estatus, la experiencia vital, nada parecía ser una barrera infranqueable para estos depredadores emocionales. La necesidad humana de conexión era el verdadero talón de Aquiles. Poco a poco, muy lentamente, Sofía comenzó a reconstruirse. Volvió a sus paseos por el Retiro, aunque al principio cada rincón le traía algún recuerdo doloroso de las fantasías que había tejido con Ricardo. Retomó la lectura con un nuevo fervor, pero esta vez eligiendo ella misma los títulos, no los que él le había sutilmente impuesto. Se obligó a quedar con antiguas colegas de la universidad, a retomar conversaciones que había abandonado. Clara seguía siendo su ancla. Su amistad, forjada en los años de universidad y ahora templada en la adversidad, se había vuelto inquebrantable. Ya no hablaban mucho de Ricardo, solo lo necesario. Hablaban del presente, de pequeños planes, de libros, de películas, de la vida que seguía fluyendo a pesar de todo. Una tarde de primavera incipiente, mientras tomaban un café en una terraza de la Plaza Mayor observando el bullicio de la gente, Sofía dijo en voz baja, casi para sí misma: «Sabes, Clara, creo que lo peor no fue el dinero. Fue la sensación de haber sido invisible, de que alguien miró a través de mí y solo vio una oportunidad, una marca». Clara tomó su mano. «Pero no lo eras, Sofía. Él fue el ciego. Tú sigues aquí entera. Herida, sí, pero entera». Esa noche, de vuelta en su apartamento, Sofía se detuvo frente a su biblioteca. Sus ojos se posaron en un ejemplar de El amor en los tiempos del cólera, uno de los libros que Ricardo había citado con frecuencia, tergiversando su significado para adaptarlo a sus fines manipuladores. Lo tomó entre sus manos. Por un instante sintió la tentación de arrojarlo a la basura, de borrar cualquier vestigio de su influencia. Pero luego una extraña calma la invadió. Abrió el libro al azar y leyó un párrafo. Las palabras de García Márquez, puras, potentes, ajenas a la distorsión del estafador. Sintió que de alguna manera estaba recuperando no solo el libro, sino una parte de sí misma que había permitido que le arrebataran. La cicatriz sobre su ceja ya no picaba con tanta frecuencia. A veces, al mirarse al espejo, Sofía la rozaba con la yema de los dedos, ya no como un recordatorio de su caída, sino como una marca de supervivencia. Había sobrevivido a la pérdida de Carlos, y ahora estaba aprendiendo a sobrevivir a la traición de Ricardo. Un día, Julián la llamó con noticias. «Tía, hemos conseguido rastrear una pequeña parte del dinero, unos 3.000 euros, hasta una cuenta en Chipre. Parece que el titular es una empresa fantasma. Es casi imposible recuperarlo, pero al menos sabemos algo más».
Antiguamente esa noticia la habría hundido aún más, recordándole la magnitud de lo perdido. Pero ahora Sofía sintió una sorprendente indiferencia hacia esos 3.000 euros. Ya no se trataba del dinero, se trataba de cerrar capítulos. Gracias por intentarlo, Julián, de verdad, pero déjalo estar. No quiero que esto consuma más energía de la que ya ha robado. Julián se sorprendió de su calma. ¿Estás segura? Sí, completamente. Hay batallas que no merece la pena seguir librando. Esa tarde, Sofía hizo algo que no había hecho en años. Desempolvó sus viejos cuadernos de la universidad, aquellos donde anotaba ideas para novelas que nunca llegó a escribir, absorbida por la vorágine académica. Encontró uno con una frase subrayada, de Virginia Woolf: «No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente». Sonrió. Quizás aún no era demasiado tarde. Comenzó a escribir. No sobre Ricardo directamente, no quería darle ese poder. Escribió sobre la soledad en las grandes ciudades, sobre la búsqueda de conexión en un mundo cada vez más digital, sobre las máscaras que la gente usa y las vulnerabilidades que se esconden detrás. Escribió sobre una mujer que, tras una gran pérdida, aprende a encontrar la belleza en las pequeñas cosas, en la amistad sincera, en la fortaleza que reside en su propio interior. Su personaje no era ella, pero compartía su resiliencia. Los días encontraron un nuevo ritmo. Las visitas de Clara, las comidas ocasionales con antiguas colegas, las largas horas dedicadas a la escritura. El dolor seguía allí, como un eco lejano, pero ya no la definía. Había aprendido, de la manera más dura, que la confianza es un regalo precioso y que hay que elegir con mucho cuidado a quién se le otorga. Pero también aprendió que cerrarse al mundo no era la respuesta. Una mañana, recibió una llamada de la Asociación de Víctimas de Estafas. Le preguntaron si estaría dispuesta a compartir su testimonio, de forma anónima, para un pequeño documental que estaban preparando para concienciar a la gente. Al principio dudó. Revivirlo todo de nuevo, pero luego pensó en otras Sofías, en otros Malachis, en todas aquellas personas que en su vulnerabilidad podrían estar a un clic de caer en la misma trampa. Sí, respondió con una voz firme que hacía mucho no escuchaba en sí misma. Sí, lo haré. Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. El sol de la mañana madrileña inundaba la plaza de Oriente. La vida seguía, bullía, indiferente a los dramas personales. Y ella, Sofía Lombardi, también seguía. Herida, sí. Marcada, también, pero no vencida. Eligió un libro de su estantería, uno de sus favoritos de siempre, uno que Ricardo jamás había mencionado. Se sentó en su sillón preferido y comenzó a leer, encontrando consuelo y compañía en las palabras que siempre habían estado allí para ella. La participación de Sofía en el documental, aunque anónima, fue catártica. Contar su historia, despojada de la vergüenza, transformándola en una advertencia para otros, le dio un nuevo sentido a su dolor. El proceso de grabación fue duro, revivir los detalles de la manipulación de Ricardo, las esperanzas que había depositado en él, la demoledora revelación. Pero cada palabra pronunciada era un paso más hacia su liberación. Cuando el documental se emitió en una cadena local y tuvo cierta repercusión en portales de noticias online, Sofía sintió que había cerrado un círculo. Los comentarios que leyó, de agradecimiento, de personas que se sentían identificadas o que prometían ser más cautas, le confirmaron que su decisión había sido la correcta. Clara estaba inmensamente orgullosa. Has convertido una experiencia terrible en algo positivo, Sofía. Eres increíblemente fuerte. La fuerza a veces se encuentra en los lugares más inesperados, querida. Incluso en la propia fragilidad reconocida, respondió Sofía, con una serenidad que la sorprendió a ella misma. Su novela avanzaba. Ya no era solo una forma de terapia, sino un proyecto creativo que la absorbía y la ilusionaba. Había encontrado en la ficción un espacio seguro para explorar las complejidades del corazón humano, sus anhelos y sus debilidades, sin juicios, con compasión. Un día, mientras paseaba por la cuesta de Moyano, entre los puestos de libros de segunda mano, un título llamó su atención: El arte de la prudencia, de Baltasar Gracián. Sonrió irónicamente. Quizás Ricardo, en su retorcida manera, le había enseñado una lección tardía sobre ese arte. Compró el pequeño volumen y lo guardó en su bolso. Julián, su sobrino, también había notado el cambio en ella. Ya no veía a la tía frágil y avergonzada, sino a una mujer que, aunque marcada por la experiencia, había recuperado su temple.
En una de sus visitas, mientras tomaban un vermut en una terraza del barrio de la Latina, Julián le confesó: «Tía, al principio estaba muy enfadado contigo por no haber visto lo que pasaba, pero ahora te admiro. No sé si yo hubiera podido sobrellevar algo así con tu entereza». La vida nos pone a prueba, Julián, a veces de las formas más crueles. Lo importante es no dejar que nos destruyan el alma. La vida de Sofía no volvió a ser la misma, por supuesto. La herida financiera era profunda y probablemente irreparable en su totalidad. La confianza en los desconocidos, especialmente en el ámbito virtual, se había visto seriamente mermada. Pero algo fundamental había cambiado para mejor. Había redescubierto su propia valía, la solidez de los afectos verdaderos como el de Clara, y una nueva pasión por la escritura que le daba un propósito renovado. Ya no temía al silencio de su apartamento. Ahora estaba lleno de las voces de sus personajes, de sus propias reflexiones, del tecleo constante de su ordenador. A veces por la noche se acercaba a la ventana y miraba las luces de Madrid. La ciudad seguía siendo un monstruo indiferente, pero ella había encontrado su pequeño rincón de resistencia, su propia forma de seguir adelante. Una tarde, releyendo un pasaje de su novela, encontró una frase que su protagonista acababa de pensar: «El amor no se busca, se construye, y a veces la reconstrucción más importante es la de uno mismo». Sofía asintió lentamente. Sí, eso era. La gran lección. El amargo regalo que le había dejado el fantasma de Ricardo Antúnez. El tiempo, ese sanador implacable y a la vez gentil, siguió su curso. La novela de Sofía, titulada La urdimbre invisible, encontró un editor interesado, una pequeña editorial independiente que apostaba por nuevas voces maduras. El día que tuvo el primer ejemplar impreso en sus manos, Sofía sintió una emoción que no experimentaba desde hacía muchos años, una alegría pura, sin las sombras del engaño. Se lo dedicó a Carlos por el amor que fue verdad, y a Clara por la amistad que es faro. La presentación del libro se hizo en una acogedora librería del barrio de las Letras. Asistieron sus antiguas colegas, algunos miembros del grupo de apoyo, Julián con su pareja y, por supuesto, Clara radiante en primera fila. Sofía leyó un fragmento, su voz clara y firme, transmitiendo la mezcla de melancolía y esperanza que impregnaba sus páginas. Al final, hubo un aplauso cálido y sincero. Después de la presentación, mientras firmaba ejemplares, una mujer de su edad se le acercó, con los ojos brillantes. «Señora Lombardi», dijo en voz baja, «su libro y su testimonio en el documental me han dado fuerzas. Yo también pasé por algo parecido. Gracias». Sofía le sonrió, una sonrisa genuina, llena de comprensión. En ese momento sintió que todo el dolor, toda la humillación, habían valido la pena, si su experiencia podía ayudar a una sola persona a no sentirse sola, a encontrar un camino para sanar. La vida de Sofía no se convirtió en un cuento de hadas, no encontró un nuevo amor romántico de la noche a la mañana, ni recuperó el dinero perdido, pero encontró algo quizás más valioso, la paz consigo misma, la certeza de su fortaleza interior y la capacidad de transformar el sufrimiento en creación. Continuó escribiendo, participando ocasionalmente en charlas sobre seguridad en Internet y los peligros de las estafas emocionales, siempre desde la serenidad de quien ha atravesado la tormenta y ha llegado a la otra orilla. Su relación con Clara se hizo aún más profunda, un lazo fraternal tejido con hilos de confianza y experiencias compartidas. Con Julián mantuvo una relación de afecto y respeto mutuo, libre ya de las sombras del pasado reciente. El apartamento de Recoleta seguía lleno de libros, pero ahora también de las pruebas de imprenta de su segunda novela. El silencio ya no era plomizo, era un silencio creativo, habitado por ideas y personajes que esperaban cobrar vida. A veces, muy de vez en cuando, el recuerdo de Ricardo Antúnez, o como quiera que se llamase aquel espectro, cruzaba su mente. Pero ya no sentía el aguijón del dolor ni la quemazón de la vergüenza. Solo una lejana tristeza por la oscuridad que algunas personas llevan dentro y una inmensa gratitud por la luz que ella había logrado encontrar en su propio camino. Miraba por la ventana las calles de Madrid, esa ciudad que había sido testigo de sus mayores alegrías y de sus más profundas tristezas, y pensaba que al final la vida, como la literatura, está llena de giros inesperados, de personajes complejos y de lecciones aprendidas. Y la suya, a pesar de todo, seguía siendo una historia que merecía ser vivida y contada. La cicatriz sobre su ceja era ahora solo eso,
una pequeña marca en la piel, el vestigio de una herida cerrada, el recuerdo de una batalla ganada, no contra un estafador, sino contra la desesperanza. Sofía se sirvió una copa de vino, un Ribera del Duero que Carlos habría aprobado. Se sentó en su sillón favorito, el que daba a la ventana desde donde se veían los tejados antiguos de Madrid y a lo lejos el perfil de la sierra teñido por el atardecer. Abrió el pequeño volumen de Gracián que había comprado en la cuesta de Moyano. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno, y aun lo malo, si poco, no tan malo. Sonrió. Ricardo no había sido breve y definitivamente no había sido poco, pero la lección, aunque larga y costosa, había sido, a su manera, buena. Su móvil sonó. Era Clara. ¿Sofía? ¿Interrumpo algo? Nada que no pueda esperar, querida. Estaba coqueteando con Gracián. Clara rió al otro lado de la línea. Suenas bien. Suenas muy bien. Me siento bien, Clara. Por fin. Hablaron un rato de cosas triviales, de una exposición que querían visitar, de la última película que habían visto, pequeñas cosas que tejían la urdimbre de la normalidad recuperada. Cuando colgaron, Sofía permaneció un momento en silencio, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un nuevo paisaje nocturno. Pensó en la cantidad de historias que se entrecruzaban en ese laberinto de calles y edificios, historias de amor y desamor, de triunfos y fracasos, de engaños y verdades. Y la suya era solo una más, pero era suya. Tomó su pluma y un cuaderno. Una nueva idea comenzaba a tomar forma, un personaje, una situación. La vida, a pesar de sus cicatrices, seguía ofreciendo material para el asombro, para la creación. Y Sofía Lombardi, la mujer que había sido engañada pero no destruida, estaba lista para escribir el siguiente capítulo.